O sea, siempre ha existido esta necesidad de las personas de sentirnos cómodas, de sentirnos tranquilas para poder ser quienes somos. Es vital en el ser humano sentirse tranquilo para poder después hacer una infinidad de cosas. Si la gente no se siente libre y no se siente tranquila para ser quien es, ya empezamos mal. Hablando específicamente de la seguridad psicológica en las organizaciones, sí hay una enorme responsabilidad de los líderes. O sea, tienen una responsabilidad de generar espacios seguros para la gente que trabaja con ellos. Nuestra invitada en este episodio de Dahlia Talks es Gabriela García, vicepresidenta senior y Chief People Officer en PepsiCo Latinoamérica, con más de 80,000 empleados bajo su liderazgo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental y cuenta con 2 maestrías, una en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y otra en Psicoterapia Transpersonal Integral. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diferentes cargos globales en Kraft Foods México y Philip Morris International. Adicionalmente, Gabriela fungió como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos en el periodo 2022-2023. Esto es Dahlia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. Gracias, hola, ¿cómo están? Gracias a quienes están aquí y su sábado por la mañana han decidido venir y vivir esta experiencia. Nos gusta hacerla en este espacio en el que se siente pues mucho más íntimo y es muy cercano precisamente a los personajes que normalmente tenemos, ¿no? Nuestra cabina de grabación está ahí atrás, pero una vez al mes estamos haciendo este ejercicio. Ha resultado pues muy bueno para quienes han decidido venir. Gaby, un placer, un honor que estés nuevamente aquí en Dahlia. Ya habías venido hace como un año y cachito, justamente a un evento de diversidad que tuvimos, un panel, y me encanta porque tienes un perfil ideal para entrevistar desde Dahlia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Y sí, gracias a todos los que decidieron usar su sábado para estar acá. Un placer. Muchas gracias. Y digo ideal porque bueno, Janash nos dijo todas tus credenciales, pero además pues se combina con el asunto de eres mujer y entiendes perfectamente de lo que hablamos en Dahlia, ¿no? Y de lo que queremos hacer y nuestro objetivo y nuestra misión, etcétera. Entonces, escuchaba yo hoy en la mañana este podcast que me encanta de Julia Louis-Dreyfus, se llama Wiser Than Me, un gran podcast. Esta mujer que es brillante, entrevista a mujeres con mucha experiencia, mucha carrera, Jane Fonda, Diane von Furstenberg, y bueno, más allá de eso, hoy en la mañana hablaba de por qué a ella le gusta tanto ser mujer y que lo disfruta mucho, etcétera, ¿no? Yo decía, bueno, pues que si no ha sido otra cosa, ¿cómo puedes decirlo? Pero bueno, a mí también me gusta mucho ser mujer. Sí. Pero a lo que iba es que termina hablando de esta intuición femenina que ella dice, bueno, pues es una cosa que tiene que ver con lo emocional. Y cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de cambiar el mundo y de que queremos las mujeres que el mundo sea más parejo, también importa porque los hombres, ¿no? Quienes han sido tremendamente castigados porque justo no pueden expresar sus emociones, no pueden decir que sienten, ser emocionales nunca en la oficina, ¿no? Pues también les ha costado muchísimo, ¿no? Y de eso hablamos menos, ¿no? Pero cuando hablamos de la parte de las mujeres que tenemos pues nuestras emociones por lo menos más a flor de piel, el tema de la seguridad y emocional y psicológica, que es el tema de hoy, pues ese tema de repente, claro, se nos
está registrado, se nos atora en entornos laborales, pero yo creo que se nos atora en entornos laborales porque, pues, precisamente antes no estábamos en esos entornos laborales, ¿no? Entonces, somos nuevas en esos entornos laborales, digo, cada vez menos, pero es ahí donde, pues por eso es que las mujeres, ¿por qué no levantan la mano y dicen lo que piensan? ¿Por qué les cuesta trabajo? ¿No? Pues no porque son mujeres, no porque les falta inteligencia, no porque les falta ideas, no porque no quieran aportar, sino porque pues son entornos nuevos. De eso vamos a hablar hoy. Yo creo que nos puedes contar muchas cosas de tu persona, pero también de tu visión siendo pues esta mujer que está encargada de tantos empleados en PepsiCo Latam, ¿no? Entonces, antes de eso, ¿quién es hoy Gaby? O sea, ya sabemos quién eres a nivel profesional. ¿Quién es hoy? ¿Cómo te defines como persona, como mujer? Me defino como una mujer muy apasionada, muy orientada a pensar que siempre las cosas se pueden. O sea, el no se puede no me gusta y no entra dentro de mi vocabulario. Con muchas ganas de seguirme trabajando y seguirme conociendo. O sea, vivo en esta parte de introspección y de mucha búsqueda interna. Y esto mismo también me lleva a qué más puedo hacer para aportar a los demás. Me considero una constructora de puentes, de generación de vínculos y también de relaciones. Y una de las cosas que digamos que más para mí es más importante es cómo puedo yo capitalizar mi experiencia, mis vivencias, para hacerle la vida más fácil a las mujeres que vengan atrás de mí, ¿no? Tengo una hija de 24 años y me encantaría que todo lo que ella viva sea diferente a lo que yo viví, ¿no? Que viva sus experiencias, pero que no sean las mismas, ¿no? Y entonces eso para mí es muy importante. Yo te diría que es como parte de mi pasión y de mi visión, ¿no? De construir un camino mucho más pavimentado y mucho más lindo y con más flores y con más cosas para todas las mujeres que vengan atrás, ¿no? Que vivan otras cosas. Según McKinsey, la consultora, la seguridad psicológica significa sentirse seguro o segura en un lugar para tomar riesgos, hablar, estar en desacuerdo abiertamente, sacar a la luz preocupaciones sin temor a repercusiones negativas o presión para endulzar las malas noticias, ¿no? ¿Qué es para ti desde tu rol de PepsiCo y cómo en esta cosa que dices que además, bueno, te revisas mucho, bueno, como psicóloga, qué miedo, ¿no? Pero, ¿qué es para ti en tu experiencia de vida? Mira, y sí, o sea, la psicología es mi pasión, ¿no? Para empezar. Pero la seguridad psicológica, y ahora se llama así, me llama mucho la atención que dicen, ahora está de moda la seguridad psicológica. No está de moda. Se llama, ahora le pusimos ese nombre, pero siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre ha existido esta necesidad de las personas de sentirnos cómodas, de sentirnos tranquilas para poder ser quienes somos, ¿no? Y hay una cantidad de cosas y de cantidad de variables que existen que pueden de alguna manera facilitar que eso suceda o todo lo contrario. Incluso, por ejemplo, ustedes se ponen a pensar desde que entramos a este auditorio. Puede ser imponente, o sea, el mismo espacio físico puede empezar a tener un impacto en mi seguridad psicológica, empieza a tener un impacto en mi seguridad psicológica. ¿Quién está? ¿Cómo está? Y todas las expectativas y todo lo que yo me empiezo a generar en mi mente a través de lo que veo y a través de quién está y a través de lo que siento. Entonces, para mí es un tema que es vital en el ser humano sentirse tranquilo, ¿no? Sentirse tranquilo para poder después hacer una infinidad de cosas. Pero si de inicio y de entrada hay un miedo, ya no floreces, ya no puedes expresarte, ya no puedes hacer muchas cosas. Entonces, para mí,
siempre ha sido como un tema de cómo me siento cuando llego a un espacio. O sea, en esto de estar muy en contacto con, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? A ver, ¿qué me está provocando esto? Y darte cuenta cómo todo el entorno de pronto puede empezar a lanzarte una cantidad de señales y mensajes muy ligados a tu historia, por supuesto, que de pronto te pueden empezar a hacer, y te vas haciendo chiquito y chiquito y chiquito, y de repente no te diste cuenta ni por qué, y sales del lugar, y hay otros lugares en donde llegas y se siente súper cómoda y te sientes súper libre, y entonces empiezas a mostrar quién eres, ¿no? Entonces, para mí es el tema fundamental. Y hablando desde el punto de vista de organizaciones, si la gente no se siente libre y no se siente tranquila para ser quien es, ya empezamos mal, ¿no? Precisamente a nivel en las organizaciones, pues sentirse y mostrarse, ¿no? Tal cual uno es, pues es fundamental, ¿no? Porque si uno se puede mostrar cómo es, puede sentirse mejor, sentirse, ¿no? más seguro, más libre. Y si uno se siente más libre, pues activamente generas equipos pues más productivos. Pero ahora, ¿cómo? O sea, ¿por dónde se empieza? La respuesta en estos casos siempre puede ser ir a terapia, pero, o sea, un poco más allá de cómo se desarrolla esa seguridad, es responsabilidad de quienes dirigen las organizaciones, o también es una responsabilidad de quien está empleado en esas organizaciones, es una responsabilidad individual. ¿Algún caso que nos puedas contar que haya hecho alguna diferencia, ¿no? El tema de haber desarrollado esta seguridad? Sí, no, ¿y por dónde se empieza? Podemos empezar por muchos lugares, pero lo primero creo que es hacer conciencia de lo que uno está sintiendo, porque a veces creo que ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, a veces, como te decía, es como poder estar un poco en contacto contigo para saber aquí me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo cómodo, algo está pasando y de ahí se desencadenan muchas cosas. Hablando específicamente de la seguridad psicológica en las organizaciones, sí hay una enorme responsabilidad de los líderes. O sea, tienen una responsabilidad de generar espacios seguros para la gente que trabaja con ellos. Es decir, porque el liderazgo de entrada tiene muchos atributos y dentro de esos atributos está la expectativa de, primero, cuando eres, de entrada que seas el jefe, ya hay una distancia, ¿no? Ya hay una distancia, los organigramas, las jerarquías, etcétera, genera una distancia. Y la responsabilidad del líder tiene que hacer esa distancia lo más estrecha posible, para que estemos lo más cerca. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues del líder. ¿Qué tipo de cosas? Imagínense, y me encantan esos ejemplos de típico, ¿no? De años atrás, que en estas organizaciones, y PepsiCo no es la excepción, de estos líderes jerárquicos, ¿no? El jefe siempre sabe todo y tiene las respuestas de todo y no le cuestiones nada. Y entonces llega además, ¿no? Y habla de todas sus credenciales y de todo. Oye, ¿en qué momento me voy a sentir yo cómoda para decir, tengo una pregunta, ¿no? No quiero quedar como que no sé, no quiero parecer tonta, no quiero parecer... Entonces, ¿cómo hacemos para que este líder o esta persona que está a cargo de este lugar y de estas personas pueda ser el primero que empieza a generar este ambiente seguro, vulnerabilizándose, ¿no? Mostrándose lo más humano posible, porque entonces le das el permiso a los demás para mostrarse humanos. Si yo llego y entonces hablo de que soy Juan Camané y que me las sé todas y que no sé qué, muy difícil voy a generar el espacio en donde alguien diga, no, pues sí, yo voy a levantar la mano para decir dónde metí la pata. Por supuesto que no, ¿no? Entonces, sí hay una gran responsabilidad y mucho trabajo que hacer con los líderes y mucho trabajo que tienen que hacer los líderes también trabajándose, porque el vulnerabilizarse es una de las cosas más difíciles que hay, porque es como si me desnudo ante ustedes y de pronto me siento como, ¿no? O sea, ya saben más de mí y a lo mejor yo no quería que supieran tanto o prefiero que se queden con una imagen de acá todo está bien, ¿no? Entonces, y históricamente
no se ha permitido que los líderes sean vulnerables. Se ha buscado que los líderes sean fuertes, que los líderes sean determinados, que los líderes sean el que sabe todo y el que les va a decir a todos lo que tienen que hacer. Entonces ahora imagínate, si el líder se para y dice que tiene miedo, pues ¿y ahora a dónde nos vamos? Entonces es como empezar a incorporar la vulnerabilidad como parte de estas competencias valoradas. Y es el líder el responsable de hacerlo primero que nadie. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres que alcanzan sus objetivos y las que casi los alcanzan? ¿La universidad? ¿Qué carrera estudiaron? ¿La suerte? La verdad es que la diferencia está en las habilidades que desarrollan, las habilidades de vida, o las habilidades blandas, como comúnmente se le conoce. Si quieres desarrollar tus habilidades para tu vida personal y profesional y además encontrar una red de apoyo con otras mujeres y, por si fuera poco, recibir mentorías personalizadas, inscríbete al programa ADN de Dalia Empower. Está apareciendo aquí un teléfono al que puedes escribir un WhatsApp y te mandamos más información. Y en temas de género, ¿tú qué ves? ¿Qué has visto a lo largo de tu carrera? O sea, ¿sí existe esta diferencia donde las mujeres no tienen menos desarrollada la seguridad psicológica? ¿Ustedes qué ven? Yo no creo que sea un tema de género, para empezar, ¿no? Lo que sí creo es que el entorno, de alguna manera, como yo decía, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y en las organizaciones sabemos que el mundo corporativo tienen mucho más carrera recorrida los hombres porque empezaron en el mundo corporativo. Nosotros llegamos al mundo corporativo más tarde. Entonces, digamos que tienen más millaje recorrido y más experiencia de saber cómo se manejan esos entornos y cómo se entiende y cómo se lee la política y cómo muchas cosas que nosotras al incorporarnos más tarde hemos tenido que ir aprendiendo y a veces sin role models que nos digan como por dónde es el camino, ¿no? Entonces creo que ese entorno es justamente una de los puntos adversos a la seguridad psicológica. O sea, si yo entro a un lugar, lo primero, y por eso se detona el miedo y la inseguridad, yo entro a este lugar y yo no sé si van a ser amigables, si me van a hacer preguntas que me van a asustar, o sea, ante lo desconocido, el miedo aparece y el miedo es el principal detractor de la seguridad psicológica. Entonces, sí necesitamos, y a las mujeres creo que nos ha costado trabajo encontrar entornos seguros porque ha sido muy dominado por hombres el mundo corporativo. Ahora, yo creo que esto ha ido evolucionando significativamente. Primero que tengamos incorporado el tema de vulnerabilidad y seguridad psicológica, un gran avance, ¿no? Porque ya podemos hablar de esto. Y también creo que podemos hablar de cuáles son esas cosas que estamos viendo y cómo no solo como mujeres, sino como equipos de seres humanos, cómo generamos estos entornos, porque al final todos somos beneficiados. O sea, no creo que es un tema nada más de las mujeres, ¿no? Pero sí creo que tenemos esta parte de catch-up que hacer en entender cómo se maneja el mundo corporativo y de muchas cosas que nos tocó llegar un poco más tarde. Ahora, retomando esto, hay una tendencia humana, natural, a pues, querer tener el control, ¿no? Y si eres el líder de un equipo, pues parte de tu responsabilidad es tener el control, ¿no? Entonces, a veces sobre lo que mencionabas, de mostrarse vulnerable, ¿no? Que eso también como que en los últimos años hemos estado leyendo y entendiendo que el liderazgo también es eso. Uh-huh. ¿Cómo se balancea? O sea, ¿cómo? Porque finalmente también los entornos entre seres humanos, ¿no? Bueno, pues es que si el líder es medio vulnerable, pues entonces quítense porque, le van a tomar su lugar, ¿no? De alguna manera, o sea, se pueden sentir este tipo de cosas. ¿Cómo se resuelven esos temas en el sentido de, generemos mejores relaciones productivas, pero al final siempre existe eso detrás, ¿no? Sí, y yo creo que depende de qué control estamos hablando, ¿no? Yo creo que como líderes, si parte de las expectativas es que des resultados, es que te hagas cargo de toda esta descripción de liderazgo, de descripción de puesto, y que ahí tiene mucho que ver con el control de lo que está bajo tu responsabilidad.
eso es diferente al control de los seres humanos. Y yo creo que en el tema del control de los seres humanos, en primera es, si uno piensa que teniendo el control de los seres humanos vas a ser exitoso, es totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que al final es buscar una conexión genuina, ¿no? Y una conexión auténtica. Y a veces el control va totalmente en contra de esto, porque no estás permitiendo que la persona sea quien es, ¿no? Entonces yo creo que estamos confundiendo el tema de control de mis responsabilidades, de mis actividades, de lo que yo tengo que entregar al control de las personas. Una de las peores cosas creo que puede pasar y de los peores jefes que podemos tener es un jefe controlador, ¿no? Que quiere saber dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, cuándo lo hiciste, qué vas a hacer mañana y cómo te va a decir que vas a hacer lo que sigue. Estás totalmente limitado y aplastado, ¿no? Y entonces yo creo que en este tema de que las organizaciones sean mucho más humanas, no por ser buenas personas, es un tema de negocio ser más humanas, porque al final el que tú puedas potenciar al ser humano en su máxima expresión te va a entregar mucho más, ¿no? O sea, el que alguien pueda saber que tiene, el empoderamiento me encanta porque es que yo te ayude a que tú florezcas y saques lo mejor de ti. En cambio, el control va totalmente en contra del empoderamiento. Entonces, yo sí creo que una de las cosas que no ayuda en la seguridad psicológica es un líder controlador, pero por eso creo que hay mucho trabajo humano que hacer atrás, el por qué esa necesidad de control, más allá de lo que corresponde, que es lo que yo mencionaba de las personas. Claro. ¿Tú cómo lo hiciste? Tú personalmente. Ay, mira, o sea, tengo que contarles que sí fui muy controladora en algún momento. O sea, les voy a contar una reunión que tuve una vez y quienes trabajaban con... Qué vergüenza haber sido yo esa, ¿no? Recién promovida, siendo gerente, además es de esos momentos en donde más pasa, cuando te promueven o cuando creces. Es como le tengo que demostrar a todos que no se equivocaron y que soy la que creen que son, la que creen que soy, y entonces acá la que manda soy yo, ¿no? Eso es como típico comportamiento inmaduro, pero que es como cuando eres promovido, que tienes que demostrar. Entonces tenía un grupo y resulta que se empezaron a enfermar, ¿no? Pero no venían. Entonces una vivía enferma y luego el otro también se enfermó y luego un tercero se enfermó y yo dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Esto no puede ser. Esto no puede ser posible. Y entonces me acuerdo que los cito a todos, imagínate, o sea, y los cito a todos y yo, oigan, quiero saber, a ver, ¿tú de qué estás enfermo? ¿No? A ver, ¿tú de qué estás enfermo? A ver, ¿tú por qué no viniste? Y se pone a llorar una ahí, sintiéndose totalmente invadida de, oye, o sea, estás cuestionando o sea, ¿crees que no estoy enferma? Y te tengo que explicar mi enfermedad, ya sabes, y casi se me manifiestan y casi se me arma un sindicato ahí de la jefa nefasta que quiere los certificados médicos. Nunca se me va a olvidar porque dije, ¿en qué cabeza cabe? O sea, evidentemente algo estaba pasando y coincidió que se enfermaban, y coincidió que se enfermaron todos al mismo tiempo, pero ¿en qué cabeza cabe que yo los iba a cuestionar de esa manera? Y todos juntos, ¿no? Entonces sí fui y sí he sido en varios momentos esa jefa controladora y de este lado que no es mi mejor lado. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que he ido aprendiendo a través del tiempo, y he vivido también la otra parte, ¿no? La de ser la subordinada de alguien que te trae así y ha sido terrible, ¿no? Y tengo historias súper dolorosas ahí, ¿no? Entonces, creo ciegamente en el potencial del ser humano. Si no, no hubiera estudiado psicología y desarrollo humano y todo lo demás, ¿no? Y creo que en la medida en la que tú apoyas, conectas, te vinculas desde otro lugar, los equipos florecen. Y si te dijera qué es lo que mejor hago muchas cosas con muchas oportunidades, pero qué es de lo que mejor hago, yo creo que es formar equipos de personas que están realmente vinculadas y conectadas por un bien común.
Y eso implica dedicarle mucho tiempo, porque creo que tienen que ser relaciones genuinas. O sea, tú no me vas a creer si yo me estoy tratando de conectar contigo por sacarte algo, ¿no? O por obtener un beneficio de ti. Eso lo sentimos. Cuando hay un interés genuino de alguien por conocerte, por saber cómo estás, por ayudarte a hacer lo mejor de ti, uno lo sabe, ¿no? Y entonces en automático se generan estos vínculos y estas relaciones, estos círculos virtuosos entre las personas, que para mí me ha probado que es espectacular. Y entonces, tu aprendizaje es que es generar confianza, o sea, cuando hablas de, conectar, o sea, si una de tus mejores habilidades es generar equipos en este sentido, generas confianza. ¿Qué es lo que primero, de los muchos elementos que componen las relaciones, pero qué es lo primero que aprendiste después de esa experiencia de decir, aquí tengo que confiar, o aquí tengo que. Sí, y yo creo que es esta parte de aquí tengo que generar confianza y confiar, porque no es nada más generar la confianza, pero yo no confío, ¿no? Porque no se da. O sea, es ida y vuelta, ¿no? Y entonces es en estos espacios de decir, bueno, perfecto. Y ya no me acuerdo ni cómo se arregló esta situación, pero era un tema de, oigan, platiquemos, ¿no? O sea, platiquemos. Les pido 1000 disculpas, me equivoqué. Y yo creo que esta parte, otra vez la parte vulnerable, ¿no? En este caso de me equivoqué. O sea, en ningún momento, y me acuerdo que les acabé confesando, estaba yo aterrada de ser una jefa que resulta que sus empleados ya no vienen, ya no hacen y todo iba en contra de mí, ¿no? Como no ser lo suficientemente capaz. Entonces, el poder acercarme y el poder, yo desde la vulnerabilidad decir, oigan, sí me equivoqué, 1000 disculpas, esto no estuvo bien, y el poder empezar a buscar estos diálogos en donde platiquemos qué es lo que nos está funcionando, qué no nos está funcionando, porque también creo que todos queremos estar en lugares donde lo que tú quieres y lo que tú necesitas es tomado en cuenta, ¿no? Y eso, la mejor forma de hacerlo es preguntando, ¿no? No asumir que yo no te voy a preguntar cuando no viniste 3 días, a lo mejor para ti es muy importante, pero a lo mejor alguien ni siquiera se siente, oye, estuve enfermo y mi jefe ni cuenta se dio que no vine 3 días. Entonces es como esta parte de preguntar, esta parte de interesarte, esta parte de compartirte también, me parece que genera la confianza, que es el punto más importante, y el respeto. El respeto me parece que no es negociable, ¿no? No es negociable, y es el respeto también de hasta dónde puedo entrar yo y conectarme contigo, hasta dónde me dejas tú también, ¿no? Claro que siempre hay que, ¿no? Hay gente más reservada, hay gente más abierta, hay gente... pues creo que esto es fundamental porque al final, pues digamos, el factor más difícil, ¿no? de las empresas son las relaciones humanas, yo diría. ¿Qué opinas? No nada más de las organizaciones, digo, o sea, de las cosas más difíciles de la vida son las relaciones humanas, ¿no? Porque somos sumamente complejos y porque hay una serie de cosas en el medio que pueden facilitar malos entendidos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí en PepsiCo, y me encanta tenerlo como parte de mi responsabilidad, es buscar entornos en donde se puedan promover relaciones más saludables. Hay una frase de un consultor con el que trabajamos que me encanta y que dice, existe lo que tú permites y lo que no puedes permitir bajo ninguna circunstancia es alguien tóxico. Ese se va, ¿no? Sin ni siquiera cuestionarte. Porque en realidad alguien tóxico te intoxica a todos los demás. Entonces sí creo que tenemos que partir de ambientes de respeto, de ambientes de apertura, de ambientes de vulnerabilidad. Tenemos un programa que me parece que también contribuye mucho a este tema de, oigan, las cosas hay que hablarlas y hay que ser más transparentes, ¿no? Tenemos este programa que se llama Sin Miedo a Regarla, que nació en el 2021, y parte de lo que buscábamos era, queremos ver a los líderes y a las personas que manejan esta organización mucho más humanos. ¿Y cómo veo a alguien más humano?
conociendo de su historia, conociendo de su trayectoria, pero también conociendo qué se ha equivocado y qué ha pasado. Entonces han sido muy interesantes porque es buscar el aprendizaje a través del error, pero también es generar espacios en donde se valga decir que metiste la pata, se equivocaste y que no pasa nada, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas que normalmente en las relaciones humanas, una de las cosas que nos pone mucho a la defensiva es, ¿me vas a juzgar? ¿No me vas a querer? ¿No te voy a gustar? ¿No? Eso es como lo principal. Y entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para que yo me sienta tranquila? Darme la certeza de que tú también te equivocas, de que está bien y hacerme sentir tranquilo y entonces nos empezamos a conectar. Si eso no pasa, no empieza esta conexión entre dos seres humanos. Y eso no es diferente en la organización, ¿no? Lo que pasa es que la organización es todavía más complejo porque tenemos títulos nobiliarios, porque tenemos jerarquías y porque tenemos un chorro de cosas en donde en automático ya viene alguien como, además de todo lo que yo me puedo imaginar que me genera, todos sus atributos y todo lo que la organización le cuelga, genera más distancia conmigo. Claro, ¿no? Y luego hay una tendencia de no hablemos de los errores porque ahora todos se van a ¿no? Y hay que silenciarlos, guárdalo en el cajón y ahí poco sano. Y en el tema del tóxico, porque también este término es muy utilizado y no sé si para bien o para mal, pero al final el tóxico pues justamente no promueve, con alguien tóxico en el equipo no se promueve justamente la seguridad psicológica, ¿no? De las personas. Uh-huh. ¿Cómo gestionar o manejar a las personas, cambiando un poquito el tema, y que ahora también hay mucha más conciencia de la salud mental, ¿no? Que sufren temas de salud mental? Justamente para seguridad emocional de todo el equipo, no solamente de las personas que sufren temas de salud mental. Primero, no creo que todos estemos 100% sanos. Siempre tenemos algo, ¿no? No, seguro que no. unos más que otros, pero todos tenemos algo. Y creo que desde ahí hay que partir, ¿sabes? Porque si no es como enmarcas al que tiene un problema y es como que de repente lo marginas o lo separas. Y entonces yo creo que tenemos que partir todos de que todos siempre tenemos algo y hay momentos en la vida que algunos tienen una cosa y algunos tienen otra cosa y creo que parte otra vez del respeto. Lo que creo es, sí tiene que haber un gran conocimiento del líder sobre quién es su gente, ¿no? Sobre quién es su gente, sobre qué está pasando, porque a veces ni siquiera te enteras, o sea, y es algo que el otro día tuve una reunión que una chica se presentó diciendo que era borderline. Es la primera vez en mis 26 años de carrera que alguien se presenta así, ¿no? Y que creo que esto muestra... ¿Se presentó, o sea, iba a entrar a PepsiCo o en su entrevista o en...? No, era una... o se presentó en una junta. Se presentó en una junta y estábamos en estas dinámicas de, bueno, yo soy Gaby, tengo una hija, y entonces de repente dice, bueno, yo les quiero decir que soy borderline, ¿no? Y quiero que lo sepan porque esto tiene impacto en ciertas cosas. Me fascinó. Me pareció un acto sumamente valiente y me fascinó porque creo que hace 5 años esto jamás hubiera sucedido. O sea, creo que hoy tenemos puesto sobre la mesa el que la salud mental es un tema de gran relevancia y que todos estamos expuestos a padecer una enfermedad mental en cualquier momento de una o de otra manera. Entonces, yo creo que son temas que se tienen que hablar, pero desde el respeto del individuo, ¿no? Y entonces yo creo que para saberlo, lo primero que tienes que saber es conocer profundamente a tu equipo, saber qué pasa con sus vidas y no puedes no interesarte. Esta parte que antes decíamos, una cosa es la vida personal y otra cosa, no, es la misma vida y venimos todos con todo acá, entretejido. Sí, no dejas tu parte de tu casa en tu casa, no, llegas completa. Llegas completa. Ahora, el asunto de la salud mental, o sea, al final, entre más conciencia haya, yo creo que en efecto mucho mejor y más aceptación y más entendimiento. Uh-huh.
pero de alguna manera también desde recursos humanos, ¿cómo modifican los costos? O sea, para la empresa, en el sentido de hay que atenderlo. Otra vez, ¿de quién es responsabilidad? Pues si esta persona tiene no sé, cierto diagnóstico, ¿cómo se maneja eso desde recursos humanos? Sí hay una responsabilidad compartida. O sea, y tuvimos un caso, y tenemos varios casos en donde hay una responsabilidad como organización de ver cómo apoyo para que tú salgas de esta parte. Al final el trabajo es un gran componente de la vida, ¿no? Y no podríamos decir que la organización no tiene ninguna responsabilidad sobre tu vida cuando es un componente tan importante. Entonces, ha sido difícil, te voy a decir, porque hemos entrado en esta disyuntiva pero es su vida personal y la tiene que arreglar. No, a ver, tenemos que ayudarle para encontrar mecanismos para que su vida pueda ser manejada de una manera más sencilla. Y ahí entran todos los temas de flexibilidad, todos los temas de apoyo, todo lo que la organización puede dar. Tenemos una línea que se llama CARE y es donde ahí habla la gente y habla desde me mordió un perro, secuestraron a mi hijo, cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. Y lo que nos empezamos a dar cuenta ahí, que empezó mucho dentro de la pandemia, la cantidad de cosas que empezaron a surgir como parte de estas llamadas, dijimos, no podemos no escucharlo. O sea, si yo te escucho cuando me hablas y me dices que te mordió un perro, que tu jefe no te trata bien, ¿cómo no voy a escuchar cuando tú me dices que traes una depresión profunda o que hay un tema de alcoholismo? Me hago responsable cuando yo abro una línea y quiero que tú me plantees qué es lo que estás viviendo. Entonces ahí tenemos desde alternativas de flexibilidad, de apoyo, y yo creo que entra dentro de todo el tema de bienestar, que una empresa es responsable de generar entornos de bienestar para su gente. Y si eso no está, ya empezamos mal. Ahora, como recomendación, porque evidentemente pues las grandes empresas como PepsiCo pues tienen estructuras muy bien montadas y gente evidentemente con mucha experiencia. Pero, ¿qué le recomiendas tú a una empresa mediana que como en el tema que estamos tocando hoy, seguridad psicológica para sus colaboradores? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? ¿Capacitación? ¿Qué tipo de capacitación? En términos de género, ¿qué recomendarías? Lo primero que hay muchas aristas y muchos lugares por donde entrarle al tema, ¿no? Pero yo lo primero que recomendaría a una organización es hay que empezar con los líderes primero entendiendo qué es, ¿no? Entendiendo que, porque si no es, esta es una de las cosas que se genera de arriba hacia abajo. O sea, sí necesitas que los líderes estén perfectamente conscientes de qué significa y que estén dispuestos a generar entornos en donde la seguridad psicológica sea parte del ambiente en el que vivimos. Y la otra también es preguntar y entérate, ¿no? O sea, yo sí creo que las encuestas de clima organizacional y todo este tipo de cosas es muy importante porque necesitas escuchar qué es lo que la gente está viviendo y a veces tenemos diferentes lados de la moneda. O sea, los líderes piensan que vivimos en una situación de ciertas características y la gente piensa que es totalmente diferente. Entonces, entérate porque tenemos que tener la misma forma de mirar qué es lo que está haciendo, cómo está nuestro nivel de seguridad psicológica. Y cuando hablamos de seguridad psicológica suena como muy, muy grande y a veces inalcanzable. Pero si lo partimos en pedazos, es mucho más fácil. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablamos de seguridad psicológica, lo primero es, ¿puedo estar aquí? Ese es el primer paso, el más básico, ¿no? ¿Hay una silla para mí en este lugar? Ok, ¿no? Entonces, ya, primer paso, hay un lugar para mí. Segundo paso, ¿en este lugar puedo hablar? Que es otra, porque puede haber una silla para ti, pero te quedas ahí en el rincón y pobre de ti si hablas, ¿no? Entonces, la segunda es, ¿puedo ser parte y puedo hablar? La tercera es, ¿puedo aprender de los demás e intercambiar ideas? Y la cuarta es, ¿puedo retar el status quo y no estar
de acuerdo con lo que los demás... Ese es el estado ideal para decir que la seguridad psicológica existe. Entonces tiene diferentes etapas. Entonces es importante saber en qué etapa estamos y qué tenemos que hacer para pasar a las siguientes etapas. Entonces es muy importante este diagnóstico porque de alguna manera las herramientas para moverte de uno al otro son totalmente diferentes dependiendo de dónde estás. Pero sigo con el tema de responsabilidad del líder, generar estos espacios. Y también, porque si yo te decía, le doy silla a todos, pero no los dejo hablar, ¿hasta dónde van a poder ellos aportar en que la seguridad psicológica avance? ¿Me explico? Y entonces, en la medida en que puedas tener más adeptos y más gente que se sienta más segura, van generando el entorno para todos los demás. Pero alguien tiene que empezar. Totalmente. Ahora me voy a vulnerar. Okay. Me acordé, hablando de quién es responsabilidad del líder. Yo, en mis primeros años de trabajo, cada que me llamaba mi jefe o jefa a su oficina, decía, ahora sí me van a correr. Imagínate que es poca seguridad psicológica. Sí, muy tenía. Poca. Nula. Digo, pero al final igual ni se hablaba de eso, ni el jefe ni se enteraba que yo pensaba que me iban a correr, o sea, ya ahorita obvio, pues, ya lo cuento como chiste, pero decía, y no era porque hubiera malos resultados, pero claro, pero era un asunto mío, evidentemente, ¿no? Ahí también creo que la parte del individuo, ¿no? Sí tiene que ver con un poco de autoconocimiento y decir, ok, puedo hablarlo, ¿no? O sea, y sentarme en la oficina del jefe y decir, cada que me siento aquí pienso que me vas a correr y ya probablemente... O ir con recursos humanos, porque normalmente ahí es donde llegan todos estos individuos con estas circunstancias como la que tú pasaste. Ir a recursos humanos y decir, me estoy sintiendo así. Porque está muy cañón que te animes a decirle a tu jefe si estás sintiendo todo esto. Es más fácil que vayas con un área de recursos humanos, que es ahí donde estamos privilegiados nosotros de ser este lugar de contención en donde la gente pueda venir a decir, me muero de miedo cada que entro a la oficina de mi jefe. Ok, entonces ya te ayudo a ver qué pasó, qué está pasando, qué es lo que está... Y entonces tienes ahí como un intermediario que te ayude a entender mucho mejor la situación. Difícil que alguien se anime a llegar a preguntarle al jefe luego, o a confrontar al jefe con un tema así. Pues has mencionado algunos programas que tienen alguno específico justo para fomentar esa comunicación. O sea, bueno, le mencionaste el que se llama el que Care. Pero hay algún otro particularmente para mejorar la comunicación entre con tu jefe o cosas así. Sí, tenemos muchas herramientas y muchos entrenamientos que tienen que ver con retroalimentación. Cuál es la mejor forma de dar retroalimentación, etcétera. Y tenemos otro entrenamiento que se llama conversaciones difíciles. Y de hecho, es algo que queremos seguir reforzando porque ¿cómo le haces? Cuando todo está bien es muy fácil comunicarse. Cuando yo te voy a decir que eres maravillosa y a ti te va a encantar escuchar que eres maravillosa. El tema está cuando hay un problema, ¿no? Y ahí es donde normalmente no queremos entrarle porque va a generar un choque entre tú y yo, y a veces es porque no sabemos cómo plantear una situación. Entonces tenemos estos entrenamientos para cómo tener conversaciones difíciles y también conversaciones poderosas. Entonces hay mucho entrenamiento alrededor de comunicación y va en dos vías. No todos estos entrenamientos van a los líderes, de hecho va a todos, porque las conversaciones difíciles... te hubiera ayudado mucho la herramienta de una conversación difícil con tu jefe, ¿no? Para poder, ¿cómo le digo que me da pánico entrar a su oficina y cada que me habla pienso que me va a correr, ¿no? Y entonces poder tener herramientas para poder abordar estos temas es muy importante. Claro, y era una gran empresa para la que yo trabajaba, pero no, claro, no sé, nunca me corrieron de mi casa, pero tal vez viene de ahí. Pues antes de finalizar, quiero nada más enfatizar el tema, creo que diste una gran respuesta cuando te pregunté justo el consejo a las empresas más pequeñas, ¿no? El tema de los errores, podemos nada más regresar y profundizar un poco más sobre la capacidad
los equipos, de los líderes, de asumir los errores, de entenderlos, de hablarlos, porque al final, pues siempre suceden los errores, nos equivocamos, cometemos errores, ¿no? Sí, y esto que dices es muy importante. Cuando empezamos con este programa, porque hay la aversión al riesgo es una de las cosas que normalmente surgen cuando la gente tiene pánico a equivocarse o hay consecuencias muy negativas a equivocarse. Y entonces una de las cosas que planteábamos era cómo podemos empezar a tomar más riesgos y hacer que la gente esté más tranquila de hacer lo que tiene que hacer sin tanto miedo a equivocarse. Y la principal resistencia de mi jefa en ese momento fue no, porque entonces ahora es como si les vamos a dar permiso de equivocarse, ¿no? Y se van a equivocar todos y ahora ¿qué vamos a hacer? Yo decía, ¿tú crees que la gente se equivoca a propósito? O sea, ¿tú crees que el que hablemos de el error va a ser de todos? Ay, de mañana voy a salir a equivocarme, ¿no? O sea, por supuesto que no. O sea, el error es involuntario. El punto y el aprendizaje atrás es poder extraer de ese error cuáles son todas las cosas que vas a hacer diferentes a partir de ahí, y el que tú tengas a la gente asustada con que no se pueden equivocar, seguramente van a ser mucho menos productivo y mucho menos cosas de las que hacen. Entonces, no es que das permiso, bueno, sí das permiso al error, pero no es que a partir de ahí todo el mundo va a salir corriendo feliz a equivocarse, ¿no? Es involuntario y es poder decir, hay que capitalizar esto, porque a partir de los errores, y aparte hablarlos, porque todos sabemos quién se equivocó. El tema es, y sabemos, y el punto, lo peor que puedes hacer es que alguien se equivocó y lo corras de la organización y lo cuelgues en la plaza pública, porque mañana vas a ver, todo el mundo va a estar paralizado y seguramente se van a equivocar más, ¿no? Cuando más miedo tienes, más te equivocas. Es como un ambiente más permisivo. Sin irnos al esquema Montessori, ya sabes, de cada quien haga lo que quiera y acá nos acomodamos, sí es un ambiente mucho más permisivo y sobre todo más transparente. Porque, como te decía, todos sabemos quién se equivocó. Y luego también sabemos por qué dieron de baja a quien dieron de baja. Y es poder ser como más transparentes en cómo estamos manejando ese tipo de cosas. Y también poder decir, hay ciertos errores que no se van a permitir en esta organización, ¿no? Y está bien. Claro, que porque hay de errores a errores. ¿O a qué te refieres? Un ejemplo para que no se quede así en el aire. No, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un caso, y ese sí, porque normalmente las organizaciones se equivoca a alguien y decidió irse a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y todo el mundo así de, ay, ok, ¿no? O sea, claro que no decidió irse a buscar nuevas oportunidades, lo corrimos. Y en este caso, sí me acuerdo que dijimos y comunicamos que habíamos despedido a la persona porque había habido un tema aparte de un descuido grande, había un tema como de aparente fraude, ¿no? Entonces era como, aquí queremos hacer un statement de esto no está permitido en esta organización, ¿no? O sea, si el fraude se dio porque lo hiciste a propósito, porque no te diste cuenta, de cualquier manera esto no está permitido, ¿no? Y lo comunicamos. Y yo creo que la gente lo aprecia porque lo sabes, ¿no? O sea, sabes que algo pasó. No, nada como la transparencia y la claridad, ¿no? Sí. Porque en efecto, pues si no, la gente lo termina comentando, diciendo, y sí, ahora, ¿quién es el culpable? Luego, si no hay claridad, también entonces luego, un culpable, el que cometió el error, más bien. Pero entonces empiezan a generar otras historias alrededor que no ayudan en nada, ¿no? Exacto. Y nos dan miedo cosas que ni siquiera existen, pero como no sabes exactamente qué pasó, empieza todo este tema de especulaciones y hacerte más telarañas mentales de las que son necesarias, y lo mejor es poder decir, claro, hay que cuidar la integridad de la persona. Eso es creo que parte por lo que nos da tanto miedo decir que alguien salió de la organización, ¿no? Porque tenemos que cuidar realmente la reputación de la persona, etcétera. Pero creo que hay mecanismos de ser mucho más, o sea, puedes hacer las dos cosas. Cuesta más trabajo, sí, pero puedes hacer las dos cosas, y yo creo que es una de las cosas que todos apreciamos cuando sabes y hay transparencia de por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Gaby, con la visión que te da tu experiencia y el cargo que tienes ahora, ¿cuál dirías que es el reto más importante al que se están enfrentando las empresas hoy en día y que
en términos de personal, en términos de gente, en términos de people. Y regresando al tema que decías del control, creo que las organizaciones estamos asustadas con el tema del control, sobre todo porque nada está en control en términos de la inteligencia artificial, los avances de la tecnología que ni siquiera podemos, o sea, que cambian a una velocidad que ni siquiera podemos visualizar hacia dónde va. Tenemos 4 generaciones en la fuerza laboral, tenemos generaciones y que el más joven a veces es el jefe del más grande y que hay unas implicaciones en términos de relaciones y de muchas cosas que están ahí en medio. Y también como todo este tema de las expectativas de todos los empleados a partir de la pandemia, que vemos el trabajo como una parte de la vida y que aparte vemos el trabajo como una actividad y no como un lugar. Entonces digamos que es como si perdimos de todo lo que pensábamos que teníamos el control, de repente resulta que no hay control de si vienen o no vienen, ¿no? Si quieren venir o trabajar híbridos, si ya no se van a quedar por millones de años a trabajar en la organización. O sea, las nuevas generaciones trabajan un año y si no me gustó me voy a la siguiente y si no me gustó me voy a la siguiente. Y luego tenemos toda la incorporación de la tecnología. O sea, hay una cantidad de variables en el medio brutal, que te impacta a tu fuerza laboral y que no estamos sabiendo necesariamente cómo todo esto embona en un nuevo ecosistema. Siempre cerramos los episodios de Dalia Talks con la pregunta de cómo tú, Gaby, estás retando el statu quo. Pero quiero acompañar esa pregunta con un tema así de género. ¿Cómo tú qué le recomiendas y tú cómo te acercas a las mujeres, evidentemente no solo del lugar en el que trabajas, sino con otras colegas profesionales? ¿Cómo lo vives y qué les dices con esto, con toda esta información que tienes, con todo este aprendizaje, con todo lo que tú ves y dominas siendo quien eres? A ver, voy a partir de cómo reto el status quo. Me encanta, ¿no? O sea, para empezar, creo que es parte de mi personalidad como siempre, para bien y para mal, ¿eh? O sea, también hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué te gusta estar siempre metida en cosas? ¿Y por qué no vives en paz y dejas que todo fluya, ¿no? Y muchas veces no dejo que las cosas fluyan y voy a lo siguiente, y voy a lo siguiente, y voy a lo siguiente. Porque creo que esta búsqueda constante, ¿no? De tiene que haber algo más, tiene que haber algo mejor, es parte de mi naturaleza, ¿no? Y creo que en la parte laboral he tenido el gran privilegio de que como que me asigné ese rol. Y la verdad es que bajo el escudo de recursos humanos, yo estoy abogando por la gente, yo vengo a generar el balance en ustedes de los resultados de negocio y yo la gente, y esto es lo que representar esta voz, ¿no? A mí me da una carta abierta para estar en constante poniendo sobre la mesa todos los temas que se tienen que hablar y que a veces no queremos hablar, ¿no? Claro, y que es justamente cumplir tu objetivo. 100%, y es generar este balance. Las empresas son negocios y tienen que generar resultados y tienen que generar recursos, etcétera. Y mi rol es asegurarnos que nunca es a costa de la gente, sino con la gente y haciéndolo de la mejor manera posible. Entonces, me da todo el permiso de poner sobre la mesa muchas cosas bastante complicadas, pero bajo ese escudo la verdad es que funciona súper bien, ¿no? Y me siento muy cómoda haciéndolo porque es parte de mi personalidad. Ahora, en términos de género, un poco lo que yo te decía es, considero que estoy en una posición privilegiada. La verdad es el poder tener este rol en una organización con tanta gente, pero al mismo tiempo esta posición privilegiada tiene una gran responsabilidad. Y creo que quienes tenemos la posición privilegiada tenemos una responsabilidad y una obligación de generar masa crítica y mover la aguja hacia ciertas condiciones mejores. Y yo estoy convencida que con 80,000 empleados en PepsiCo,
y siendo 48% de esos 80,000 más o menos mujeres, necesitamos generar las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan seguir en su camino de evolución. Entonces yo veo a PepsiCo como un microorganismo en donde yo digo, aquí tiene que representar todo lo que se pueda para mover hacia afuera. Y siento, y parte de lo que he hecho es cómo nos aseguramos no solo de que PepsiCo sea mejor en este sentido, sino que compartamos, regalemos, hagamos todas estas mejores prácticas, las podamos compartir a todos, porque si lo hacemos, si tenemos un mejor México y todos los empleadores se preocupan y empiezan a hacer conciencia de esto, vamos a estar todos mejores. Entonces digo, el tamaño de PepsiCo y la fuerza me tiene que servir para poder influenciar a otros y a otras para que hagamos conciencia y trabajemos en estos temas. Que además me encanta coachar y mentorear mujeres, y cuando acaban de tener un bebé me encanta contar mis historias de cómo me fue, y cuando son adolescentes también, y por todas las etapas que uno pasa. Me encanta poder transmitir un poco mis vivencias, si les pueden hacer la vida más fácil a otros. Y uno de los puntos que creo que ejemplifica muy bien esto que te decía es justo cuando Daniela nació hace 24 años, no existían las políticas de flexibilidad, no existía nada. O sea, era... Nada, el mundo era otro. Nada. Y me acuerdo que la primera semana cuando regresé de maternidad, renuncié, ¿no? Renuncié porque fue un desastre, y porque me sentía culpable, y porque estaba gorda y no me quedaba nada, y porque tenía juntas hasta la tarde y era un desastre en mi vida y me sentía totalmente perdida, y renuncio. Y el que era mi jefe en ese entonces me dice, ¿sabes qué? No, definitivamente no te acepto la renuncia. Ve y piensa qué necesitas para quedarte, ¿no? Y vienes y me haces una propuesta, y si llegamos a un acuerdo te quedas. Perfecto. Y cuando regreso, me acuerdo que lo que pensé, dije, yo no quiero algo para mí, yo quiero algo para todas las mujeres, porque primero dije, me van a odiar, ¿no? Primero, si soy la única que sale a las 2 de la tarde y que, o sea, aquí en vez de generar amigos, voy a ser la rara, la consentida del jefe, y eso no me va a ayudar en absolutamente nada. Y entonces me acuerdo que regresé con él y le dije, quiero hacer una política para mamás y para mujeres, pero que aplique a toda la organización. Me dijo, oye, espérame, ¿no? Y al final logramos hacer una política, y hace 25, y me acuerdo que ganamos todos los premios de Great Place to Work y ganamos todo. Y a partir de ese día, para empezar, dentro de mis peticiones era entrar a las 7 de la mañana y salir a las 2 de la tarde. Me duró 7 años ese horario. O sea, ni siquiera fue así como de, bueno, lo que dure la lactancia. Exacto. No, 7 años. Qué bien. Y a partir de ahí se hicieron muchas políticas y me empezaron a invitar muchas organizaciones para que les platicara lo que estábamos haciendo. Entonces, ese es el ejemplo de lo que para mí es como mi misión y lo que me gusta hacer. Gran cosa, gran anécdota. Bueno, cerramos este episodio, la parte grabada. Nos vamos a quedar, les dejo nada más el gusanito para que la próxima vez vengan a Dalia a la grabación. Cerramos el episodio grabado. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Gaby? En LinkedIn como Gabriela García Cortés, y ahí feliz de platicar, de conectar, de vernos y de seguir con esto. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos hasta el final de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso. Me encuentran a mí como @Laura Manso. Sigan las redes sociales de Dalia Empower y nos conectamos en el próximo episodio de Dalia Talks. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.